Continuamos con las clases de Excel y el día de hoy vamos a estudiar una herramienta de Excel denominada Dashboard. El Dashboard no es otra cosa más que un panel de control que trabaja con tablas dinámicas, gráficos dinámicos y segmentación de datos, y cuya función es integrar varios gráficos dinámicos y a través de la segmentación relacionada mediante órdenes en Excel se puede obtener la información de toda la información correspondiente. Vamos a empezar a crear nuestro dashboard o panel de control. En primer lugar, debemos tener creada las siguientes hojas: gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3 y el panel de control. Nos encontramos ubicados en la base de datos. Ustedes pueden también optar por colocarle otros nombres a estas hojas, de manera que puedan identificarla de manera rápida. Entonces vamos a empezar. Nos ubicamos en cualquier celda de nuestra base de datos ya convertida en tabla y vamos a insertar un gráfico dinámico. Lo vamos a hacer en esta tabla denominada ventas, en una hoja de cálculo existente. Damos un clic en la flecha y nos dirigimos a la hoja gráfico 1. Nos ubicamos en la celda B2, ampliamos la ventana y aceptamos. Aquí tenemos ya la arquitectura de la tabla dinámica, del gráfico dinámico y de los campos del gráfico dinámico como sus áreas correspondientes. Entonces vamos a crear primero una tabla dinámica y un gráfico dinámico de ventas por zona. Entonces ventas lo vamos a llevar a la sumatoria de valores y zona lo vamos a arrastrar hacia el eje categorías. Aquí tenemos ya nuestra tabla dinámica y nuestro gráfico dinámico. Está diseñado como columnas en el gráfico dinámico. Vamos a proceder a colocar el formato de moneda a las ventas. Damos un clic en suma de ventas, configuración del campo de valor, formato de número y le aplicamos un formato de contabilidad con 0 decimales. Aceptamos y como ustedes ven ya tenemos el formato de moneda con millares. Ahora vamos a dirigirnos a colocarle los títulos. Este lo denominaremos ventas por zona. Ahora procedemos a colocar los títulos del eje, que son los ejes horizontal primario y vertical primario. Vamos con el horizontal primario, le damos el nombre de zona. Seleccionándole le colocamos su negrita y ahora nos dirigimos al eje vertical primario. Lo seleccionamos y le colocamos ventas. Le colocamos negrita y ya tenemos los títulos correspondientes. Entonces, como verificamos en su diseño, esto tiene un formato de columna. Podemos cambiar los colores si gustamos, pero vamos a dejarlo con ese color. Ahora vamos a proceder a ocultar las etiquetas o botones de suma de ventas y zona. Damos un clic derecho sobre cualquiera de ellos, ocultar todos los botones de campos en gráfico y tenemos acá ya nuestro primer gráfico. Lo vamos a ubicar al costado de nuestra tabla dinámica. Ahora vamos a proceder a crear nuestra segunda tabla dinámica y gráfico dinámico. Nos ubicamos en nuestra base de datos, en cualquier celda, colocamos insertar, gráfico dinámico, en la tabla ventas, en una hoja de cálculo existente, seleccionamos la flecha para ubicar y nos vamos
a la hoja gráfico 2. Nos ubicamos en la celda B2 y aceptamos. Aparece la arquitectura igual que en el primer gráfico y ahora vamos a trabajar ventas por año. Entonces ventas va a venir a la sumatoria de valores y año también lo desplazamos al eje categorías. Ahora ya tenemos nuestro gráfico. Vamos a convertirlo al formato de contabilidad. Damos un clic en sumatoria de ventas, configuración de campo de valor, formato de número, contabilidad, 0 decimales, aceptamos y aceptamos. Y ahí ya tenemos el formato de contabilidad. Listo. Vamos a colocarle su título. Acá se va a denominar ventas por año. Ya tenemos colocado el título ventas por año. Ahora vamos a colocar los títulos del eje horizontal primario y vertical primario. Vamos al horizontal primario y le vamos a colocar con negrita año. Y acá le colocamos negrita y vamos a colocar ventas. Ahora vamos a proceder a ocultar los botones de campos en gráfico. Damos esta orden y ya tenemos nuestro gráfico listo. Lo que tenemos que hacer ahora, a diferencia del gráfico 1 que está en columnas, vamos a transformar este gráfico en otro tipo de gráfico. Vamos a diseño y cambiamos el tipo de gráfico. Ahora vamos a utilizar el circular. Sencillo. Aceptamos. Aquí vamos a darle etiqueta de datos. Lo colocamos en el extremo externo y ya tenemos nuestra etiqueta de datos. Verificamos en los gráficos 1 y 2 y también podemos colocarle la etiqueta de datos. Y ahí tenemos la etiqueta de datos correspondiente. Están ubicados en el extremo externo. Entonces ya tenemos listo nuestro segundo gráfico, que no tiene eje horizontal primario ni eje vertical primario por ser un gráfico circular. Entonces lo ubicamos al costado de la tabla dinámica y vamos a proceder a crear nuestro gráfico número 3. Nos ubicamos en cualquier celda de nuestra base de datos. Vamos a insertar gráfico dinámico en la tabla ventas, en una hoja de cálculo existente. Seleccionamos la ubicación y nos vamos a la hoja gráfico 3. Nos ubicamos en la celda donde se va a ubicar nuestra arquitectura de nuestra tabla dinámica y nuestro gráfico. Ampliamos la ventana y tenemos la arquitectura correspondiente. Ahora lo que vamos a crear es una tabla dinámica y un gráfico dinámico de costo por año. Entonces, costo lo vamos a llevar a la sumatoria de valores y año lo vamos a llevar al eje categorías. Vamos ocultando los botones de campos en gráfico, le vamos colocando el título, costo por año, luego le colocamos los títulos a los ejes, vamos al horizontal primario, le damos negrita y colocamos año. Vamos al vertical primario, lo seleccionamos, negrita, y colocamos costo.
Vamos a darle su etiqueta de datos ubicados en la parte superior y tenemos el gráfico listo. Como este gráfico es una columna y es similar al gráfico número 1, vamos a cambiar su diseño. Cambiamos el color y cambiamos también el tipo de gráfico. Vamos a utilizar ahora barras. Aceptamos. Ahora vamos a suma de costos, configuramos el campo de valor y en el formato de número vamos a darle nuevamente contabilidad como a todas las anteriores. Aceptamos y ya tenemos los valores. Aquí tenemos ya todo listo, costo por año. Listo el gráfico, lo ubicamos al costado de nuestra tabla dinámica. Ahora vamos a dirigirnos al panel de control. En este panel de control que está en blanco vamos a copiar los 3 gráficos que hemos creado. Vamos al gráfico número 1, lo seleccionamos, le damos un clic en copiar o control C y nos vamos al panel de control. Nos ubicamos en una celda y lo pegamos. Ya tenemos nuestro primer gráfico. Ahora vamos a ir al gráfico número 2. Vamos a seleccionarlo, lo copiamos, vamos al panel de control y lo pegamos. Vamos a disminuir el tamaño de los gráficos un poco. De igual manera este. Y vamos a insertar ahora el tercer gráfico. Lo seleccionamos, lo copiamos y en el panel de control lo pegamos. Vamos a disminuir un poco su tamaño. Y acá tenemos los 3 gráficos ya ubicados en el panel de control. Lo que vamos a hacer ahora es dirigirnos a la hoja gráfico 1 y en la primera tabla dinámica nos vamos a ubicar en cualquier celda y vamos a hacer una segmentación de datos. Vamos aquí a análisis de tabla dinámica, insertamos segmentación de datos y vamos a segmentarlo por zona, año y ventas. Vamos por zona, año y por ventas. Aceptamos y aquí tenemos el año, las ventas y la zona. Ahora vamos a proceder a seleccionarlos pulsando la tecla control. Seleccionamos el primero, pulsamos la tecla control, seleccionamos el segundo y seleccionamos el tercero. Lo podemos cortar desde el menú inicio, nos vamos al panel de control, nos ubicamos en este lado de aquí y procedemos a pegarlos. Ahora vamos a ubicarlos deseleccionándolos y zona, vamos a colocarlo acá, disminuyendo su tamaño de igual manera año y ventas la ponemos a un lado. Ya tenemos entonces nuestras 3 segmentaciones dentro del panel de control. Indudablemente que aún está personalizada, porque si en el caso yo coloco norte,
Observen, solamente va a variar el primer gráfico, porque esta zona está relacionada con este gráfico. Si coloco occidente, va a cambiar en occidente. Si coloco oriente, va a cambiar en oriente. Le quito el filtro y ahora voy a ir al año. Si pongo año, 2015. Todo está relacionado con la primera tabla dinámica, que ha dado las segmentaciones correspondientes. Lo que tenemos que hacer es integrar las tres segmentaciones para que al cambiar o al solicitar una información, los tres gráficos nos den la información correspondiente. Entonces, para integrar estas tres segmentaciones, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar la primera segmentación. Damos un clic en segmentación, conexiones de informes y seleccionamos los casilleros restantes. De igual manera lo hacemos en año, conexiones de informes y seleccionamos los casilleros que no están habilitados. De igual manera ventas, conexiones de informes y activamos los casilleros. Ahora sí, ya hemos hecho las conexiones de los tres paneles. Si le doy un clic al 2016, cambian los tres gráficos con sus valores correspondientes. Si quito el filtro y doy solamente la zona norte, observen cómo cambian los gráficos. Si lo hago con norte y occidente, doy un clic y suelto la tecla control y los gráficos cambian porque están integrados los tres gráficos. Esto es lo que se denomina dashboard. De esta manera ustedes pueden construir sus tablas dinámicas al requerimiento que ustedes deseen. En el caso ustedes tengan una base de datos con diferentes variables, lo único que tienen que hacer es clasificar las variables del cual quieren solicitar información global y integran sus tablas dinámicas, sus gráficos dinámicos y sus segmentaciones de datos. Este sistema en Excel se denomina dashboard, o sea, panel de control. El día de hoy hemos estudiado entonces los paneles de control o dashboard en Excel. Gracias.